Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Iniziamo oggi un nuovo ciclo di catechesi dedicato a un tema urgente, un tema decisivo per la vita cristiana. Empezamos hoy un nuevo ciclo de catequesis dedicado a un tema urgente y decisivo para la vida cristiana: la pasión por la evangelización, es decir, el celo apostólico. Se trata de una dimensión vital para la Iglesia. La comunidad de los discípulos de Jesús, de hecho, nace apostólica, misionera, no proselitista. Y esto desde el inicio hay que diferenciarlo. Ser misionero, ser apostólico, evangelizar, no es lo mismo que hacer proselitismo. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Se trata de una dimensión vital para la Iglesia. La comunidad de los discípulos de Jesús, de hecho, nace apostólica y misionera. El Espíritu Santo la plasma en salida, que sale para que no se doble sobre sí misma, sino que sea extrovertida, testigo contagiosa de Jesús, que la fe se contagia también, llegando a irradiar su luz hasta los confines de la tierra. Pero puede suceder que el ardor apostólico, el deseo de alcanzar a los otros con el buen anuncio del Evangelio, disminuya, que sea tibio. A veces parece eclipsarse. Hay cristianos encerrados en sí mismos que no piensan en los demás. Pero cuando la vida cristiana pierde de vista el horizonte del anuncio, se enferma, se cierra en sí misma, se vuelve autorreferencial, se atrofia. Sin celo apostólico, la fe se marchita. Sin embargo, la misión es el oxígeno de la vida cristiana. La tonifica y la purifica. Emprendemos entonces un camino al descubrimiento de la pasión evangelizadora, empezando por las Escrituras y la enseñanza de la Iglesia, para obtener de las fuentes el celo apostólico. Después nos asomaremos a algunas fuentes vivas, a algunos testimonios que han encendido de nuevo en la Iglesia la pasión por el Evangelio, para que nos ayuden a reavivar el fuego que el Espíritu Santo quiere hacer arder siempre en nosotros. Quisiera empezar por un episodio evangélico, de alguna manera emblemático. Ya lo hemos escuchado, la llamada del apóstol Mateo, que hemos escuchado, así como él mismo lo cuenta en su Evangelio. Todo empieza por Jesús, el cual ve, dice el texto, un hombre. Pocos veían a Mateo tal y como era. Lo conocían como aquel que estaba sentado en el despacho de impuestos. De hecho, era un recaudador de impuestos, es decir, uno que recaudaba tributos de parte del Imperio Romano que ocupaba Palestina. En otras palabras, era un colaboracionista, un traidor del pueblo. Podemos imaginar el desprecio que la gente sentía por él. Era un publicano, así se llamaba. Pero a los ojos de Jesús, Mateo es un hombre, con sus miserias y su grandeza. Estén atentos a esto. Jesús no se detiene en adjetivos. Jesús siempre busca sustantivos. Este es un pescador, no, esos son adjetivos. Jesús va a la persona, al hombre. Esto es una persona, esto es un hombre, una mujer. Jesús va a la sustancia, al sustantivo, nunca al adjetivo. Deja pasar los adjetivos. Y mientras entre Mateo y su gente hay distancia, ellos miraban el adjetivo, Jesús se acerca a él, porque todo hombre es amado por Dios. También este desgraciado tiene, claro.
Más bien, Él ha venido por ese desgraciado. Lo dice el Evangelio. Yo he venido por los pecadores, no por los que están sanos. Esta mirada que ve al otro, sea quien sea, como un destinatario de amor, es el inicio de la pasión evangelizadora. Todo parte de esa mirada que aprendemos de Jesús. Podemos preguntarnos, ¿cómo es nuestra mirada hacia los otros? ¿Cuántas veces vemos los defectos y no las necesidades? ¿Cuántas veces etiquetamos a las personas por lo que hacen o piensan? También como cristianos nos decimos, ¿es de los nuestros o no es de los nuestros? Esta no es la mirada de Jesús. Él mira siempre a cada uno con misericordia y predilección. Y los cristianos están llamados a ser como Cristo, mirando como Él, especialmente a los llamados alejados. De hecho, el pasaje de la llamada de Mateo se concluye con Jesús que dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y si cada uno de ustedes se siente justos, Jesús se acerca a nuestros límites, a nuestras miserias, para curarnos. Por tanto, todo empieza por la mirada de Jesús. Mira un hombre, Mateo. A esto le sigue un segundo paso, un movimiento. Primero la mirada y segundo un movimiento. Mateo estaba sentado en el despacho de los impuestos. Jesús le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Notamos que el texto subraya que se levantó. ¿Por qué es tan importante este detalle? Porque en esa época quien estaba sentado tenía autoridad sobre los otros, que estaban de pie delante de él para escucharlo o, como en ese caso, para pagar el tributo. Quien estaba sentado, en resumen, tenía poder. Y lo primero que hace Jesús es separar a Mateo del poder, del estar sentado recibiendo a los otros. Le pone en movimiento hacia los otros. Le hace dejar una posición de supremacía para ponerlo a la par con los hermanos y abrirle los horizontes del servicio. Esto hace Cristo. Y esto es fundamental para los cristianos. Nosotros, discípulos de Jesús, nosotros, iglesia, ¿estamos sentados esperando que la gente venga? ¿O sabemos levantarnos, ponernos en camino con los otros, buscar a los otros? Es una posición no cristiana. Deja que vengan y yo estoy aquí. Eres tú quien debe acercar. Eres tú quien debe dar el primer paso. Una mirada, Jesús mira, un movimiento, se levanta y finalmente una meta. Después de haberse levantado y haber seguido a Jesús, ¿dónde irá Mateo? Podríamos imaginar que, cambiada la vida de ese hombre, el Maestro lo conduzca hacia nuevos encuentros, nuevas experiencias espirituales. No, o al menos no enseguida. En primer lugar, Jesús va a su casa. Ahí Mateo le prepara un gran banquete en el que había un gran número de publicanos. Mateo, o sea, gente como él. Y Mateo vuelve a su ambiente, pero vuelve cambiado y con Jesús. Su celo apostólico no empieza en un lugar nuevo, puro e ideal, sino ahí donde vive, con la gente que conoce. Este es el mensaje para nosotros. No debemos esperar ser perfectos y tener hecho un largo camino detrás de Jesús para testimoniarlo. No. Nuestro anuncio empieza hoy, ahí donde vivimos. Y no empieza tratando de convencer a los otros, sino testimoniando cada día la belleza del amor que nos ha mirado y nos ha levantado. Que sea esta belleza, hay que comunicar esta belleza para convencer a la gente. El mismo Señor, nosotros somos los que anunciamos al Señor. No nos anunciamos a nosotros mismos.
ni anunciamos un partido político, sino que anunciamos a Jesús. Tenemos que anunciar a Jesús a la gente. Hay que dejar que el Señor los convenza, no nosotros. Como de hecho nos ha enseñado el Papa Benedicto, la Iglesia no hace proselitismo, crece mucho más por atracción. Esto no tienen que olvidarlo. Cuando ven cristianos que hacen proselitismo y que hacen una lista de gente para ir, ellos no son cristianos. Son paganos, pero tienen un corazón pagano. La Iglesia crece no por proselitismo, crece por atracción. Una vez, en un hospital, recuerdo, en Buenos Aires, se fueron las religiosas que trabajaban ahí porque eran pocas en el hospital y vino una comunidad de religiosas de Corea. Llegaron, por ejemplo, un lunes. Tomaron posesión de la casa de las anteriores religiosas y el martes fueron a ver a los enfermos, pero no hablaban nada de español, solo hablaban el coreano. Los enfermos estaban felices porque decían cuántos son lindas estas religiosas, sino que con la mirada, se hablaban con la mirada. Las religiosas comunicaron a Jesús, no se lo tuvieron dentro, sino que lo comunicaron con la mirada. Comunicar a Jesús, no nosotros mismos. Esto es atracción. Esta es atracción, contrario al proselitismo. Este testimonio atractivo y alegre es la meta a la que nos lleva Jesús con su mirada de amor y con el movimiento de salida que su espíritu suscita en el corazón. Y nosotros podemos pensar, si nuestra mirada se parece a la de Jesús para acercar a la gente, para acercarla a la iglesia. Nosotros somos eso. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis comenzamos un nuevo argumento, la pasión por la evangelización, o dicho de otro modo, lo que se llama el celo apostólico. Una dimensión esencial de la Iglesia es ser misionera, salir a irradiar a todos la luz del mensaje evangélico. Cuando esta dimensión se pierde, la comunidad se enferma, se cierra en sí misma y se atrofia. Son los cristianos atrofiados. Hoy reflexionamos sobre la conversión de Mateo, en particular sobre 3 elementos que podemos distinguir en este relato de evangelio que escuchamos. Todo comenzó cuando Jesús vio a un hombre, Mateo, no lo juzgó por lo que hacía, era un publicano, sino por su realidad íntima, con sus virtudes y sus defectos. Al llamarlo, Mateo se levantó, dejó su puesto de autoridad, dejó sus seguridades y se puso a disposición de Jesús en una actitud de servicio a los demás. Después de su conversión, Mateo no se fue a un lugar lejano e idílico, sino que regresó a su casa. Al volver ya no era el mismo. El encuentro con Jesús lo había cambiado, convirtiéndolo en un auténtico testigo de la alegría del Evangelio. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay colombianos, venezolanos, uruguayos, argentinos, mexicanos, españoles. ¿Cuántas banderas? Pidamos a Dios la valentía de Mateo para que también nosotros, al sentir la mirada del Maestro que nos interpela y nos descubre como somos, seamos capaces de alzarnos de nuestra postración y ser sus testigos en nuestra vida cotidiana. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.